Hoy les vamos a hablar de Sami Basso, un joven italiano con progeria, esa enfermedad que provoca un envejecimiento acelerado de todo el cuerpo. Vivió el doble de lo que pronosticaron los médicos y murió hace unos días, con 28 años. Ha sido el paciente con progeria más longevo del mundo y su historia es realmente increíble. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, Sami estudió biología molecular para buscar una cura a su propia enfermedad, pero además de ser investigador, también corrió maratones, dio conferencias, escribió libros y fue actor cómico porque el humor, según nos contó cuando compartimos unos días con él, era esencial en su día a día. En nuestra En Portada de hoy conoceremos cómo era Sami, un tipo especial, y aprenderemos del legado que nos deja. Y también estaremos con Alexandra, de 8 años, único caso de progeria en España. A menudo me dicen que parezco un extraterrestre y de hecho me miro al espejo y parezco un extraterrestre. Me he dado cuenta de que una vida con progeria sigue siendo una vida que merece la pena. Y me di cuenta de que esta es la única vida que tenemos. Así que no puedo desperdiciarla. Ahora tengo 28 años. Ha vivido el doble de lo que nos dijeron en principio. Me puse unas gafas de extraterrestre y fue precioso pasear por las calles de Roswell y ver a la gente que, por ejemplo, estaba conduciendo. Me miraban y todos corrían el riesgo de sufrir accidentes. No puedo esperar a que llegue el momento en que haya una cura, asumiendo que no será para mí, sino para las generaciones futuras. No puedo esperar a estar mejor para ser feliz. Tengo que estarlo ahora. Los médicos de Boston me dijeron una vez que un vaso de vino tinto también es bueno para la salud. Entonces, chicos, viviré para siempre. La progeria es una enfermedad genética muy rara, considerada ultra rara. Hablamos de una persona que nace con progeria por cada 4 millones de nacimientos, lo cual es realmente muy raro. Y es una enfermedad debida a una mutación en el ADN. Empieza a haber proteínas que no deberían estar, o no deberían estarlo en esas cantidades. Los síntomas de progeria son muy parecidos a los de las personas mayores. Problemas óseos, osteoporosis, artritis, problemas articulares, problemas de grasa subcutánea. Es difícil decir cómo es Sami. En una palabra no, en 2 palabras. Explosivo y testarudo. Cuando se esfuerza por hacer algo debe conseguir hacerlo, y esto es una virtud. Luego también tiene defectos, que es el desorden absoluto, como papá, básicamente. Recuerda que la semana que viene tenemos 2 hospitales de día y también 2 actos por la noche el fin de semana. Así que no cojas nada más. El nacimiento de Sami fue el mejor regalo que recibí. Fue deseado. Era nuestro primer hijo y fue realmente mágico. A los 6 meses,
Su crecimiento de estatura y peso se detuvo. Y no lo podíamos entender porque comía pero no crecía. Le hicieron muchas pruebas, pero nadie podía darnos una respuesta. El 12 de enero de 1998, Sami tenía 2 años y 1 mes. Y básicamente en esa ocasión nos hicieron un examen genético. Y también nos dijeron, lo sentimos mucho, vuestro hijo tiene progeria. Yo en aquel momento dije, ¿qué? Explícame más, porque la progeria no me dice nada de nada. Y nos dicen, lo siento, envejecimiento prematuro. No hay cura, no hay medicamentos, no hay ensayos, no hay absolutamente nada. Por último, nos dijeron que la esperanza de vida media de nuestro hijo era de 13 años y medio. Disfrútenlo mientras lo tengan. Y así volvimos a casa. Fue como recibir un garrotazo en la cabeza. Y todo se derrumbó sobre nuestros hombros. El mundo se nos vino encima. Así que fue un momento muy duro. Y una época en la que ni mi mujer ni yo sabíamos qué decirnos, qué hacer. Fue una época muy dura de nuestras vidas. El primer periodo fue indescriptible. Indescriptible. Pusimos a Sami bajo una urna de cristal porque pensamos que a partir de entonces le podía pasar cualquier cosa. Lloraba mucho, a escondidas, pero de vez en cuando Sami me veía llorar. Lloré tanto. Pero Sami se acercaba a mí y me decía, mamá, dame una sonrisa, porque siempre quería tener gente feliz y positiva a su alrededor. Hasta que en un momento dado, mi marido y yo estábamos en la cama y nos dijimos que lo estábamos haciendo todo mal, que esta no era la vida que queríamos para nuestro hijo. Dijimos que debía llevar una vida normal como todos los demás niños. Y a partir de ese momento, empezó la verdadera vida de Sami. Aunque nos dijeron que su vida era muy limitada y con muchas limitaciones físicas, no nos rendimos. Fui uno de los primeros pacientes en probar Lonafarnib, el primer fármaco experimental aplicado en pacientes con progeria. Tenía 12 años. Estaba en plena adolescencia y por tanto también en plena, ¿cómo decirlo?, en plena construcción de quién soy como persona. Llegó esta gran oportunidad y, paradójicamente, yo no quería formar parte de ella. Estaba enfadado con Dios porque me había hecho así. Era injusto que la esperanza media de vida de los pacientes fuera de 14 años y medio. No era justo que tuviera que ir al hospital para someterme a terapias experimentales que podían tener efectos secundarios. Todo era injusto para mí. Así que empecé a dejar de creer. Cuando nos dijeron desde Boston que existía la posibilidad de hacer una terapia experimental, enseguida intentamos que Sami entendiera que era una vía a seguir, que era la única oportunidad que tenía de poder vivir más para vivir mejor su vida. Así que le animamos a hacer este tratamiento, a pesar de que él no era muy partidario. Tuvo una gran crisis interior por estas pruebas, pero con nuestra ayuda y la de nuestros amigos, consiguió darse cuenta de que era lo único, el único tren que pasaba y al que tenía que subirse. Estoy seguro de que sin Lonafarnib no podría estar aquí. Lonafarnib fue esencial
para darme una calidad de vida diferente, para ralentizar mis síntomas, para darme una oportunidad extra. Soy el paciente con progeria más longevo del mundo que sepamos. Y no solo en la actualidad, sino también en el pasado. Es muy extraño. En primer lugar, porque no todos los pacientes han tenido esta suerte. Y por eso la pregunta que siempre me hago es, ¿por qué yo sí y otros no? Es difícil vivir con esto, con esta conciencia. Tengo 28 años. Hago mi vida como todo el mundo. Seguramente la progeria me ha enseñado a no planificar mucho y también a vivir el momento. Está claro que vivo cada día sabiendo que mañana podría ser el último. Pero creo que todos deberíamos hacerlo porque no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Decidí estudiar biología molecular específicamente para estudiar la progeria. Conozco muy bien esta enfermedad. La conozco desde el ámbito científico, precisamente porque he elegido ocuparme de ella. La conozco a nivel personal, como paciente, y también a nivel médico, porque me he sometido a muchos tratamientos. Y por eso también elegí estudiar la progeria, porque en este campo podría dar toda esta visión, podría ser de ayuda a los pacientes, aunque solo fuera para decirles que la progeria no te impide ser feliz. Esto parece secundario, pero no lo es cuando se tiene progeria. Primero empecé con las ciencias naturales. Entonces hice mi tesis en el laboratorio de Carlos López Otín en Oviedo. Ellos estaban estudiando la progeria. Hice los experimentos con ellos. Me enseñaron muchas cosas. Me di cuenta de que era el camino correcto. Además, Carlos fue decisivo para que me diera cuenta de lo que quería hacer exactamente con mi vida. En Asturias aprendí muchas cosas sobre ser científico, porque estaba allí para eso. Y también a beber sidra. Allí nació un amor muy especial con la sidra. Y además aprendí a hablar un poco de español, poco. Las frases que aprendí enseguida eran para saludar a mis compañeros de laboratorio donde trabajaba, casi exclusivamente con mujeres y algún chico que me echaban una mano. Así que al abrir la puerta decía: "Oh, tú eres la más hermosa chica del mundo". Oppure, "Oh, tú eres más hermosa cada vez que te veo". Pues, era Frases muy importantes. importantísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? You can practice English, eh? Alexandra is learning at the school. Oh, that's perfect. I don't speak Spanish nor Chinese as you. So I have a super important question for Alexandra. Yes. I know you did ballet. You did like a show, dancing. So how was it? Can you tell me a little bit about it? It was good? Yeah. And did you enjoy? A lot. A lot, yes. Great. You were with all your colleagues from the school? Yeah. And what are you doing now, Sammy? I started to work with Leslie. Yes. And with a team here in Italy, both for progeria focused. To work with Leslie, for example, is amazing because it's strange. I met her when I was a kid. Then she was the leader of the clinical trial. So she was like a doctor for me. Not only a doctor, also a mother, but also a doctor. And now we are colleagues. It's very funny. Sorry, Alexandra, she wants to go with her friend because Of course you should, for isn't me. the case?
Oh, mwah. 3, 2, 1, ya. A ver si sabes hacer eso. Yo no lo sé hacer de muy lejos, pero mira. ¿Lo sabes hacer? No sé cómo explicarte cómo hacerlo, pero es como... Le de aquí... Alexandra es una niña feliz, es una niña que siempre está sonriendo. ¿Lo ves? Ella sabe que tiene progeria desde que cumplió 4 años. Aprovechamos pues, un día que nos preguntó qué es lo que tengo o por qué no tengo pelo, pues para explicárselo obviamente con unas palabras muy básicas. Alexandra nació un bebé absolutamente normal y no fue hasta los 2 años en que vimos que le costaba ganar peso, que le costaba ganar altura. Nos derivaron a un hospital de referencia infantil en Barcelona. Ahí nos hicieron unas extracciones y nos dijeron que como mínimo iban a tardar unos 2 años en darnos el diagnóstico. Otros niños con otras enfermedades raras que son degenerativas, el hecho de que pasen 2 años es que puede ser un riesgo de muerte en el peor de los casos. ¿Pero no vas a hacer un pastel? ¿De verdad? Hombre, claro. Alexandra, amor. Escúchame, que si se cae al suelo no se puede aprovechar. Hazlo tú. A ver. Y ahora removéis que se quede bien mezcladito, ¿vale? Muy bien. Nuestra sopa, la Una noche que yo estaba mirando por internet vi una foto de una niña que era exactamente igual que Alexandra y me dio un vuelco el corazón. Dije, bueno, es que a ver qué tiene esta niña, tiene progeria, tiene envejecimiento prematuro. Me acuerdo que no dormí en toda la noche. Como madre, ¿cómo fue recibir ese diagnóstico? Tuvimos un tiempo previo entre la sospecha hasta la confirmación, ¿no? Y la verdad es que en ese tiempo tanto Cedric como yo lloramos mucho. ¿Qué hacemos? ¿Te pones aquí? ¿Te pones la cabeza aquí? Uy. A ver. ¿Qué hacemos? ¿La cabeza? ¿Te duele algo? ¿No? Al principio digo, no. Hay una negación interna, es que no puede ser. Uno piensa tener unos proyectos cuando tiene un hijo y por lo que sea, pues circunstancias, pues no va. Entonces, pues lo mejor que hay que hacer es adaptarse, aceptarlo y vivirlo bien, porque si no se transmite esta tristeza, este rencor. Este sentimiento de que no es normal, ¿no? De que los padres sobrevivan a un hijo, esto no es lo natural, entonces es difícil el poder, no sé si lo llegas a asimilar, pero el poder convivir, ¿no? Con esta realidad. Automáticamente tanto Cedric como yo nos replanteamos la vida, o sea, cambiamos nuestras prioridades, pensamos ahora mismo Alexandra es lo primero, entonces vamos a intentar vivir el día a día, el aprovechar al máximo mientras esté con nosotros, el exprimir pues, las 24 horas que tiene el día, el crear recuerdos inmemorables. Cuando empezamos el curso era una niña que, bueno, que era consciente de sus limitaciones físicas porque más pequeñita que el resto tal vez, puede parecer o es un poquito más frágil. Entonces, bueno, a la hora de correr, cuando jugaban al pilla-pilla, se quedaba siempre un poco más al margen. A medida que ha avanzado el curso, ahora mismo es la primera que dice vamos a jugar al pilla-pilla, que corre detrás de los niños, de las niñas, que no tiene ese miedo, ¿no? Ha roto con esa barrera. Es muy buena con la parte de lenguajes y aparte también es una niña muy creativa.
Alexandra empezó a bailar con nosotras en julio del año pasado. Entró muy a tope con la danza. Ella yo creo que lo vive tanto porque se desahoga y es que se expresa a través del cuerpo, y eso es algo muy bonito para nosotras y sobre todo para ellas. Ella también ha sido una chica muy abierta y de hecho no tiene vergüenza nada, le encanta todo, le encanta ser payasa, le encanta reírse y sobre todo tiene mucha disposición a hacerlo todo, no tiene ningún problema. E incluso a veces que yo he podido pensar, no sé si le va a encajar bien algún movimiento en el suelo o rodillas o así, y súper bien. Ella misma incluso prefiere que no se adapte nada y que hagamos, bueno, pues al final es como una más. Que hay muchos beneficios en la danza que para ella le vienen fenomenal, como la flexibilidad, también la expresión corporal, las articulaciones o alguna cosita que tengo que prestar más atención es a nivel saltos, cuando vas a impactar al suelo. Conmigo has hecho daño y que siga así, por favor. Sí, sí. Con Alexandra y con su familia también tenemos una relación muy entrañable. Investigar en progeria nos ayuda mucho la motivación que supone conocer a las familias y a los pacientes que sufren la enfermedad. Además, son pacientes y familias absolutamente agradecidas. Cuando hablas con ellos sientes realmente que tienen un agradecimiento total hacia la comunidad investigadora y eso pues, nos ayuda mucho. En mi laboratorio llevamos trabajando en progeria unos 15 años aproximadamente y básicamente tenemos 3 grandes objetivos. Uno, descubrir cómo la expresión de progerina provoca el envejecimiento prematuro. Y luego el otro gran objetivo del laboratorio es identificar biomarcadores de la enfermedad. El principal problema médico de los pacientes con progeria son las enfermedades cardiovasculares, como son el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y el ictus cerebral. Los niños se diagnostican la enfermedad cuando ya tienen síntomas. Entonces, una pregunta que nos hicimos importante es: ¿el daño que ha podido hacer la progerina cuando ya detectamos que el paciente tiene esta enfermedad es irreversible o actuando podemos revertir o prevenir la aparición de la enfermedad? Entonces, para ello hemos generado un modelo de ratón que precisamente nos permite suprimir o disminuir los niveles de progerina de una manera controlada. Y lo que hemos visto es que cuando intervenimos en ratones con pocos síntomas, el beneficio es extraordinario. Aumentamos la esperanza de vida un 85%, pero incluso cuando lo hacemos en ratones que están ya muy cerca de su punto final, vemos una mejora. Las enfermedades minoritarias plantean muchos retos. Consideradas individualmente afectan a muy pocos, pero globalmente afectan a muchos. Sabemos que hay entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras en total. De manera que en el mundo se estima que hay 300 millones de pacientes con enfermedades raras. Estas patologías ultraminoritarias pues, son un poco dejadas, supongo por falta de interés económico, ¿verdad? Que cuando hay un ensayo pues, es mucho dinero y cuando hay inversión pues, tiene que tener un ingreso y estas patologías pues, no dan mucho dinero. Entonces sí, estaría bien que por el bien de la sociedad todo el mundo esté al mismo nivel y que todos tienen suerte de poder tener los mismos recursos. A ver si cambiamos. Hace tiempo que no hacemos maratones. Hemos hecho el de Venecia... Milán el último. Sería bueno volver a Roma, tal vez. ¿En el extranjero habías pensado? Quizá Viena o Berlín. Lo máximo sería Boston. He hecho muchas cosas en mi vida. Soy investigador
He escrito libros, he corrido maratones con mis amigos que son mis piernas. Junto con la familia, los amigos son la parte más importante de mi vida. Me gusta estar con mis amigos porque es tiempo de calidad, es tiempo bien invertido. El sentido del humor, pero también la ligereza, siempre han sido muy importantes en mi vida, porque en realidad se trata de tomarse la vida sin ser demasiado serio. Crecemos juntos, nos divertimos juntos, somos muy estúpidos. Y cuando salimos de fiesta, pero bien. Hay este aspecto de pícaro, de divertirse, de burlarse de uno mismo también. Ese humor es muy importante para mí. Con mis amigos, ellos se ríen de mí por tener progeria. Y yo me río de ellos por otras razones. La progeria no me ha impedido ser feliz. Hey, how are ya? I'm fine, yeah. Good. It's a beautiful day here. You mentioned for the gene therapy program, I know you went to the last one, but are you planning on going to this one? I mean, it's an awfully long way to go, just, you know. Yeah, I think, yeah. I mean, it would be great. Can we just talk for a minute about the handbook? Of course. The clinical care handbook. Okay. So great job getting everybody wrangled to get their chapters edited with the MRI data, the new MRI data, and whether or not we keep the lonafarnib as part of the clinical trials chapter or give it its own chapter. I think it could be useful to have all the medical treatment in one chapter. Okay. All right. That's a really good idea. Yo investigo desde casa. Soy científico, pero no estoy en el laboratorio. Luego está todo el trabajo de análisis de datos, que es lo que yo hago en casa, tranquilamente en mi ordenador. Cuando me licencié especializándome en progeria, empecé a trabajar directamente con científicos, aquí en Italia, y también con Leslie y la Fundación para la Investigación de la Progeria de Boston. Nuestro sueño y lo que hemos prometido a los pacientes es no parar hasta que se encuentre una cura definitiva. El trabajo científico para mí es un acto de fe. La ciencia es atea. Así que cuando estás en el laboratorio, analizas los datos y tienes que ceñirte a eso, al método científico experimental. El dato científico es ese y te basas en él. Pero el valor que le das al dato científico, eso cambia de un investigador a otro. La ciencia y la fe no van por carriles opuestos, son un mismo carril y, para mí, como creyente, la meta es Dios. Se sabe que la progeria es muy dura, algunos pacientes van desapareciendo y siempre es dificilísimo. A veces he tenido que despedirme de amigos con progeria, personas que formaban parte de mi vida. Sam Burns es un buen ejemplo de ello. Nunca pensé que pudiera ocurrir, porque sí, era una persona con progeria, pero era mi amigo Sam. No piensas que un amigo se pueda marchar. A veces, cuando ocurre, quizá de inmediato, continúo mi vida como si no hubiera pasado nada. Después me derrumbo y cuando nadie me ve, yo también lloro. Ha pasado muchas veces. A Leslie más a menudo porque conoce a casi todos los pacientes y los trata a todos como si fueran sus propios hijos. Y ella es el referente para todos ellos. Debe ser devastador. Ella experimentó el dolor inmenso de perder un hijo y creo que cada vez que ocurre se renueva ese dolor.
Hola, Sami, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Mucho gusto verte. So, Sami, I wanted to show you regarding the project that we are working on. Remember the Progeromics project for the biomarkers of... Yes. La mutación que provoca progeria es lo que llamamos una mutación de base única. De los 3.200 millones de letras que tiene nuestro genoma, del código genético, hay una única que está afectada en progeria. Hay técnicas para hacer como una especie de cortar y poner la secuencia, la buena, la que todos expresamos. Y pensamos que puede ser la esperanza de encontrar una cura para la progeria en un futuro. Habiendo pasado los fatídicos 13 años y medio, ahora podemos decir que ha superado el doble de lo que nos dijeron al principio. Soy consciente, al igual que mi marido, de que cada día es un día regalado. Así que vemos un mañana, pero somos conscientes de que tenemos que vivir el día a día. Y Sami también lo sabe. Él investiga su enfermedad, pero también es consciente de que probablemente para él simplemente no será factible. Pero él dice, lo hago por los que vendrán. Y eso le da quizás esa fuerza extra porque sabe que está haciendo algo no por él o para él, sino también por los que vendrán. El otro día Nadia probó la clase también y le encantó. ¿Qué planes tenéis para esta tarde y para esta noche? Primero cogeremos chuches, palomitas y vemos una película. Sí. Peli y palomitas. Hombre, pues es un mal plan. ¿Vamos a ver una peli? Si queréis ver una peli, buscamos alguna que os guste. Tuvimos un encuentro con familias de Europa, con niños con progeria, y Alexandra tenía 2 añitos. Ciertamente fue una experiencia para nosotros muy positiva en el sentido de poder compartir con otras familias, ¿no? De ver el día a día de otras familias, de sentirnos acompañados. A raíz de esta experiencia decidimos montar esta asociación para dar visibilidad a esta patología, para ayudar también a las familias que se pueden encontrar en esta situación, cosa que nos ayuda a nosotros. ¿Te acuerdas cuando nos contactó Kim Sí. en pleno confinamiento para decirnos que tenía la idea del cuento? Sí. Y me encantan las ilustraciones de Robert García. No, lo ha acertado, sí. Es que Alexandra es tal cual, ¿eh? Sí, 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 sí. Y me gusta además que ha captado todo lo que a ella le gusta, con los auriculares, con la música. Lo que le gusta. Una de las cosas que hicimos para dar a conocer fue la creación de un libro, un cuento, que cuenta la historia de Alexandra. Los fondos van a diferentes ensayos clínicos que se hacen para la progeria. ¿La peor bruja? No, Good Witch. Good. Porque yo quiero verla hace tiempo, a ver si te gustan a ti. Jugando con fuego, mira. Ya verás, mira. Yo no la conozco, nadie. Te van a encantar. No. Me voy a morir de la risa. Te vas a morir de la risa. Después de la graduación de secundaria de Sami, hicimos un viaje a Estados Unidos por la Ruta 66. Era un sueño de Sami, así que se lo regalamos. Organizamos este megaviaje los tres junto con un amigo de Sami, Ricardo, y fue una auténtica locura. Cuando viajas, experimentas de verdad. Hubo un momento hermoso en Roswell, que es una de las ciudades fundamentales para el estudio de ovnis. También está el mayor museo del mundo sobre extraterrestres. Dentro del museo fue genial porque puedes ver a la gente realmente interesada. Leen todo, miran bien.
Así que me puse detrás de ellos y les pregunté en inglés: ¿habéis visto mi nave espacial? La dejé aquí en el 47 y no la encuentro. He perdido las llaves. Como todo el mundo sabe, los italianos tienen un sentido muy fuerte de la legalidad. Me fui por debajo de las barreras y me puse allí y de vez en cuando yo giraba la cabeza. Llega una señora de cierta edad, me mira, mira a los extraterrestres y yo la saludo. Obviamente se gira para llamar a sus amigos y mientras yo huyo. Cuando ella se dio la vuelta empezó: allí había un extraterrestre. Y los amigos: no, te lo habrás imaginado. No, había un alienígena. Bellísimo. Sami es, como solemos definirlo, una vasija de barro. Es una estructura frágil y tiene un cuerpo que se está deteriorando cada vez más. Y por eso hay que maniobrar precisamente con delicadeza, intentando reducir cualquier rigidez que presente, respetando sus problemas porque ha tenido varias luxaciones de cadera sobre todo. Tras meses de rehabilitación logramos que volviera a caminar. Y él también lo ha conseguido con su fuerza de voluntad. También trabajamos un poco la mente, ¿vale? A veces puede que tal vez esté preocupado por los dolores que tiene, por la incapacidad de andar. Hay preocupaciones, así que tenemos que actuar también en ese aspecto. Tema amor es un tema un tanto espinoso cuando se tienen discapacidades. Yo he estado enamorado, sí, varias veces, incluso con fuerza. Y una vez incluso se lo dije. Pero nunca he tenido una novia. Y sí, es algo que falta a nivel mental, porque es un ser en dos, pero también falta a nivel físico, porque la progeria no quita lo físico. Simplemente nadie te ve como posible pareja. Se dice: no, no, lo que importa es solo lo de dentro. Eso no es cierto. El exterior también cuenta. De lo contrario, no habría un porcentaje tan bajo de personas con discapacidad, casadas o con pareja. Mis amigos son fundamentales. Son una tribu para mí, una tribu a la que pertenezco. Son una familia porque vivo mi vida junto a ellos y con mis padres. Casi todos mis amigos son muy diferentes de mí. Somos diferentes en nuestra visión de la vida, la fe, la política y las ideas. En resumen, diferentes en casi todo. Discutimos acaloradamente. No entiendes nada, pero luego abrimos la cerveza y seguimos siendo amigos. Cuando estamos juntos, sabemos que realmente podemos quitarnos todas las corazas, hablar con el corazón abierto. También podemos ser débiles. Se non ci fosse Sami, ci sarebbe un gruppo? Questa è la domanda. Probabilmente no. Vero o no? Beh, allora, porta di sicuro la gioia di comunque stare insieme, porta le risate e dall'altra parte il gruppo comunque fa del suo, nel senso che uno è il sostegno dell'altro e è per questo che funziona. Dove non arriva lui ci arriva il gruppo, dove magari il gruppo non arriva, arriva lui. Vergogna tantissima quando vedi che la maglietta che hai, no? Quando hai fatto finta di essere un alieno al Museo degli Alieni a Roswell. Lì mi sono vergognato un po', però poi sono stato anche orgoglioso di essere tuo amico, perché una persona che ha il coraggio di fare queste cose non è di questo mondo. E tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica
un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica. Es una persona muy inteligente. Sabe vivir la vida. Y por eso es agradable estar con él, porque te ayuda a vivir mejor. Para mí la felicidad es una elección. Elijo intentar ser feliz. Y a veces ya con intentarlo es suficiente. Es la felicidad. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me. Ribalteremo il mondo. Oh. Una cascata di passi che fanno vibrare la spina dorsale. Una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Una cascata di passi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Ti porto via con me